Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya la última clase referida a la última civilización, que es Roma, nada más ni nada menos, toda la parte histórica, porque ya estuvimos viendo la parte introductoria. Así que bueno, ahora nos vamos a abocar exclusivamente a la parte histórica, que recuerden que está compuesta por tres grandes etapas, que es la monarquía, la república y el imperio. Así que bueno, vamos a estar viendo detenidamente cada una de ellas. Yo les diría que vayan acompañándolo del manual, ¿sí? Todo lo que les voy a decir está en el manual, así que por ese lado se pueden quedar tranquilas, pero lógicamente quizás quieran hacer sus propios apuntes o resaltar aquello que consideren que se los destaco. Así que bueno, vayan tomando nota y obviamente signos de pregunta en donde tengan alguna inquietud, ¿sí? Bien, vamos a verlas en una línea de tiempo a todas estas etapas, ¿sí? Desde el 753 a.C. hasta 509 a.C. está la etapa llamada monarquía, ¿sí? Después, desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. corresponde la etapa llamada república, ¿sí? Y luego desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, es decir, que en esta etapa es cuando nace nuestro Señor Jesucristo, es la etapa llamada imperio, ¿sí? Estas son las tres grandes etapas, ¿sí? Cuando yo les pregunte, hay una de las preguntas que dice cuáles son las tres grandes etapas de Roma, de la historia de Roma. Esto es lo que deberían responder, ¿sí? Bien, vamos a empezar por la monarquía. La monarquía, vamos a decir que empieza junto con la fundación de la ciudad de Roma, que es en el 753 a.C. Ahí, cuando hablamos de monarquía, lo que queremos decir es que el rey es la máxima autoridad. Siempre que se hable de una monarquía estamos hablando de reyes, ¿sí? El rey es la máxima autoridad. Y en este caso, en esta etapa, fue una lucha entre etruscos, sabinos, latinos, ¿sí? Hubieron luchas entre ellos por el poder y se dice que estuvo compuesto por 7 grandes reyes. Yo ahora se los voy a mencionar cada uno. Y la segunda institución dentro de la monarquía en importancia es el Senado, que ayuda al rey en sus tareas de gobierno, ¿sí? Es la mano derecha, así que sumamente importante el Senado, ¿sí? Senado con S. Bien, esta es una imagen bien clarita del Senado romano, ¿sí? Muy típica. Dicho sea de paso, al día de hoy nuestro Senado, ¿sí? También fíjense que también tiene la misma disposición en anfiteatro, ¿sí? Fíjense hasta qué punto tenemos el legado romano hasta nuestros tiempos. El Senado viene de senectus, viene de las personas más ancianas, ¿sí? Se le dice así. Entonces, del latín senectus, por eso, porque estaba conformado por las personas más grandes, más ancianas, dentro de las familias que también son las más importantes de Roma, ¿sí? De las fundadoras. Y después, por último, tenemos a los plebeyos, que en realidad es un grupo social, ¿sí? Que eran trabajadores que no tenían grandes riquezas ni tenían tampoco propiedades, con lo cual no tenían en la etapa de la monarquía realmente no tenían mucho poder, ¿sí? Pero es un grupo social importante, bien, porque es la mayoría. Entonces, básicamente Roma pasó de ser una aldea, ¿sí? A ser una ciudad bien fundada, con su ritual, con todo. En cuanto a los reyes, ¿sí? Hay muy poca información certera sobre esta época. Está muy mezclado con las leyendas, con lo mítico, entonces es muy difícil saber con exactitud algunos datos. Lo que sí se sabe es que hubo una monarquía compuesta por reyes y se presupone que son 7 reyes. Esto es lo que pareciera haber pasado, ¿sí? Porque digo pareciera porque ellos usan mucho el número 7 para todo. Entonces,
pareciera un poco casual, ¿no? Que también sean 7 reyes. Pero bueno, lo que se sabe es que, históricamente se sabe, es que existieron estos 7 reyes. El primero de todos fue Rómulo, ¿sí? Que fue quien fundó, junto con su gemelo, la ciudad de Roma. Está esta leyenda de los hermanos Rómulo y Remo, que se conoce a través de la época del Imperio, que Octavio mandó a realizar a través de Virgilio, esta epopeya latina que habla acerca de los orígenes de Roma, y concretamente habla de esta historia que está mezclada con un poco de leyenda. Por eso la famosa imagen de la loba, ¿sí? Y los gemelos, porque por un conflicto que había con los abuelos, el abuelo de ellos y otros monarcas, había una lucha de poder importante. Entonces digamos, mandó a matar a sus nietos, que eran ellos dos, la persona que debía arrojarlos al río Tíber, que es el río que está en Roma. Finalmente no lo hizo y se lo dejó al cuidado de los dioses, y se supone que al lado de una loba, que fue la que los amamantó y permitió que sobrevivieran. Bueno, esto es, obviamente está claro que con una mezcla de misticismo importante, pero bueno, lo que sí se sabe es que Rómulo habría sido el primer rey. Y después están otros reyes, Numa Pompilio, por ejemplo, que organizó el culto religioso y también modificó el calendario, ¿sí? Porque antes el calendario tenía 10 meses, no existían los meses de enero y de febrero. Él los agrega, ¿sí? Después está Tulio Hostilio, que destruye a una ciudad importante, que era la ciudad de Alba, que estaba muy cerquita de Roma. Después está Ancomarcio, que amplía los territorios que tenía Roma, y se extendieron hasta el mar Tirreno, ¿sí? Y ahí fundaron, al día de hoy sigue existiendo, este famoso puerto de Ostia, ¿sí? Y después está Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio, que eran etruscos, eran reyes de origen etrusco, toda una familia, ¿no? Emparentada. Ellos, en el caso de Tarquino Prisco, por ejemplo, organizan muchas obras públicas de la ciudad, muchas de las cuales ya hemos hablado. Hemos hablado la clase anterior acerca del sistema de cloacas, algunas calzadas y los baños. Bien, y Servio Tulio crea a la asamblea. La asamblea va a ser muy importante en la época de la República, cual fue importante desde ese punto de vista. Y después el último fue Tarquino el Soberbio, que desconoció el poder del Senado, digamos, no tomó en cuenta lo que debían hacer y las sugerencias, y justamente era la mano derecha, no nos olvidemos. Entonces los patricios lo van a terminar derrocando a Tarquino el Soberbio y van a instaurar una nueva forma de gobierno llamada república, ¿sí? Bueno, acá les muestro un mapita para que se una idea. Es dentro de lo que es la gran península itálica, que todos ustedes lo deben recordar. En el centro está toda la zona de los latinos, ¿sí? En donde actualmente está la ciudad de Roma. Hoy en día la ciudad de Roma es impresionantemente grande, pero la parte del centro y casco histórico de sus orígenes es una parte muy muy chiquita. Y bueno, fíjense, ahí está el puerto de la Ostia, no sé si se llega a ver sobre el lado del mar Tirreno, ¿sí? Se ve Ostia, que dice ahí como un color puntito rojo, ¿sí? Ahí les marco Roma, ¿sí? Ahí está la Ostia, fíjense. Y después Alba Longa, ¿sí? Como para que vean un poco la relación entre las demás ciudades que también estaban. Fíjense, esta es la zona del Lacio, ¿sí? Hacia mediados del siglo IV, ¿sí? Para que se den una idea. Tarquino el Soberbio finaliza su gobierno
debido a que comete muchas arbitrariedades y eso significa que toma decisiones por cuenta propia sin tener en cuenta lo que otras autoridades dentro de la monarquía podían sugerir. Usaba el terror, la violencia, el asesinato y obviamente iba enfureciendo poco a poco al pueblo romano. Entonces se lo destituye, ¿sí? Y recuperan el poder los latinos, porque recordemos que les había dicho fueron los últimos reyes etruscos, y entonces los etruscos ya pierden del todo el poder y los que recuperan el poder son los latinos, que generalmente son los que están en el centro, la zona del centro de Italia, que es al día de hoy donde está la ciudad de Roma, y cambiaron definitivamente la forma de gobierno. Pasamos de una monarquía a una república, es decir, de una forma de gobierno en donde la autoridad máxima era el rey a una forma de gobierno en donde la autoridad máxima iba a ser el Senado, ¿sí? Entonces, va desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., ¿sí? Y esta república quiere decir re, ¿sí? Etimológicamente, o sea, en cuanto al origen de la palabra, res, ¿sí? Es cosa, y pública significa que es cosa de todos, ¿no? Entonces, va a tratar temas y se va a tener en cuenta los derechos, el famoso derecho romano, al que hicimos alusión la clase pasada, de todos, ¿sí? Claramente, hubieron circunstancias muchísimas de arbitrariedades, no es que no, pero bueno, se tuvo más en cuenta el bienestar público y de todos. ¿Quiénes eran las nuevas instituciones, ¿sí? Que se originaron y se crearon y que por sobre todo tomaron el poder? Porque si bien algunas se crearon, como ya vimos en la etapa anterior, acá toman mayor preponderancia, son más poderosas, tienen mayor poder de decisión, como es en el caso del Senado. El Senado es el principal órgano de gobierno, ¿sí? Está compuesto mayoritariamente por hombres que eran descendientes de los fundadores de Roma, es decir, eran hijos o nietos y demás de los patricios, ¿sí? La famosa aristocracia patricia. Eran quienes conducían, ¿sí? al Estado para buscar el bienestar y lo mejor para todos, ¿sí? Después aparece esta autoridad que son las magistraturas, ¿sí? El magistrado. Ellos dirigían los temas militares, los temas civiles, ¿sí? Los judiciales, las finanzas, la limpieza, ¿sí? Los censos, ¿sí? Los famosos censos. Ahora bien, no es que todos hacían todo, sino que estaba dividido como por tareas, ¿sí? Dentro de las magistraturas habían diferentes cargos y diferentes tareas, ¿sí? Entonces habían algunos que se dedicaban a los temas militares como los cónsules, y después estaban los que se encargaban de los derechos civiles, los judiciales, las finanzas, así, etcétera. Acá, bueno, los mandatos, a diferencia del caso anterior, acá los mandatos eran elegidos por el pueblo en la asamblea, así que después voy a mencionar la asamblea. Eran mandatos limitados, o sea que no es que dependía del cargo hereditario. Sí, obviamente tenían mayor poder para poder acceder a estos puestos, claramente gente de poder, pero eran elegidos por el pueblo en la asamblea, ¿sí? Y eran mandatos limitados, o sea que esto podía terminar de la noche a la mañana. Y acá hace una aclaración que eran ad honorem. Esta palabra se sigue usando hasta nuestros tiempos. Ad honorem es que uno no cobra por ese servicio que uno le da, ¿sí? Entonces lo hace por el honor, por eso ad honorem. Y después estaban estas asambleas que mencioné recién, que tenían funciones legislativas, jurídicas, electorales, un poco lo que recién les decía sobre quiénes elegían a los magistrados, ¿sí? Bueno, eran en estas asambleas, bien. Y hay también otra autoridad importante que era el famoso tribunal de la plebe, ¿sí? Eran los que protegían a los plebeyos de los abusos que cometía el patriciado, ¿sí? Que lógicamente, bueno, tenía una cierta representatividad. Se dan cuenta cómo, a diferencia de la monarquía, fíjense cuánta más representatividad tiene el pueblo, ¿sí? Mucha más participación y se tienen más en cuenta los derechos y el bienestar de todos. Claramente está lejos de lo que es actualmente, ¿no? Pero bueno, acá se empieza a aplicar ya concretamente el derecho romano, la famosa ley de las 12 tablas, que los chicos se acuerdan que se los aprendía de memoria, ¿sí? Se aplica
con todo el rigor. Recuerden que después, un poco más adelante, con el cristianismo y demás, se iban a ablandar un poquitito más, iban a ser un poquito más, más flexibles y ciertas contemplaciones. Bien, y si yo les pregunto qué es lo que caracteriza a esta república, es la expansión por el mar Mediterráneo. O sea, esto es lo que se va a hacer a lo largo de toda la etapa de la república, expandirse por el mar Mediterráneo, porque como yo siempre les digo, no se nace de la noche a la mañana y decimos, bueno, hoy soy imperio y no, hay que ir construyéndolo, y en estos casi 500 años de república, eso es lo que quisieron hacer, ¿sí? Esta es la península itálica, recuerden la famosa bota, yo ahí se las enmarco y se las hago resaltar. Y después acá es donde estaba Cartago, junto con sus dos islas, ¿sí? Fíjense, y fíjense que, bueno, todo lo que está en color verde, ¿no? Claro está, era parte del territorio cartaginés, ¿sí? Cartaginés, así con G. Y acá yo les marco con línea punteada la isla de Sicilia, porque fíjense que Crisol, ¿no? Porque fíjense que en parte está ocupada por cartagineses, pero otra parte por la Magna Grecia, que no sé si recuerdan que les hablé de la Magna Grecia hace un tiempo, cuando vimos Grecia, vimos la famosa colonización del Mediterráneo, ¿se acuerdan? Y en esa colonización se habían ido al sur de Italia, entre ellos Sicilia y toda la parte del sur de la bota. Bueno, era esto, ¿sí? Bien, como yo ya les había dicho, entonces la etapa de la República se caracteriza por la expansión por el mar Mediterráneo, ¿sí? Y vamos a ver puntualmente qué es lo que pasa a lo largo de toda esta República. A partir del 509 a.C., ¿sí? Ahí decimos que hay un dominio de Roma sobre la península itálica, lo vimos recién en el mapita, y parte de Sicilia, la llamada Magna Grecia, ¿sí? Que recuerden que tenían una buena relación con Grecia, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado en su momento? En el caso de Cartago, ¿sí? Tiene un mayor dominio, pero sobre el oeste del mar Mediterráneo, ¿sí? Por motivos comerciales más que nada, ¿sí? Establecieron colonias los cartagineses a lo largo de todo el mar Mediterráneo en el sector oeste, ¿sí? Cartago, por esa razón, es que desarrolla muy bien todo lo que es la parte naval, ¿sí? Eran grandes experimentados, no solo en cuanto a sus navíos, sus embarcaciones, eran de altísima tecnología, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en ese momento era muy desarrollado lo que tenían, y también muchísima capacidad sus remeros, ¿sí? Toda su flota marítima, ¿sí? Pero por sobre todo por motivos comerciales, ¿sí? No tanto por su desarrollo digamos en guerras, ¿sí? Sino más que nada por temas comerciales, para comercializar con las diferentes áreas que estaban en el mar Mediterráneo, intercambiar sus productos y sus bienes. Pero claro, hasta ese entonces entre ambos había como un acuerdo de paz, ¿sí? No, era como que era un riesgo latente de ambos, ¿sí? Sabían que existían, pero no se metían. Pero poco a poco la relación entre ellos se fue tensionando, ¿sí? Se fue haciendo cada vez más tensa. Y concretamente, desde el 264 a.C. hasta el 241, se va a dar la primera guerra púnica, ¿sí? Púnica viene de Punici, ¿sí? Porque le llamaban así los romanos a los cartagineses, ¿sí? A sus ancestros fenicios, y bueno,
qué es lo que pasó y qué es lo que desató finalmente y terminó con ese acuerdo de paz mutuo. En primer lugar, yo ahora les voy a marcar en el mapa, fíjense dónde está la península itálica y fíjense al sur, donde está la bota, ¿sí? Fíjense que hay una colonia griega en Sicilia, ¿sí? Que es Mesina, no sé si la llegan a ver, ¿sí? Pide ayuda, ¿sí? Pide ayuda a Roma y hoy en día no se sabe bien por cuál es la razón. Creen, ¿sí?, los historiadores, que es porque amenazaban los cartagineses con expandirse o con movilizarse, o algunos dicen que fueran por otros pueblos que estaban ahí. Sea cual fuere la razón, le pide ayuda a Roma. Entonces rescataron a Mesina, ¿sí?, y capturaron, ¿sí?, a Siracusa. Que fíjense, ahí está en Sicilia, no sé si llegan a percibirla, yo ahí se las marco. Siracusa, ¿sí?, que hasta ese momento era aliada de Cartago, ¿sí? Entonces ahí ya se terminaron todas las buenas relaciones. ¿Qué pasó? Yo se los divido como en uno o dos, como para que quede un poco más claro, y se los voy mostrando en el mapa. Roma avanzó, ¿sí?, sobre Sicilia, capturaron a Agrigento, que es una localidad que ahí te las marco, ¿sí?, la capturó, pero no lo consideraron como suficiente victoria, ¿sí?, porque Cartago al poco tiempo va recuperando algunas otras regiones, entonces no era una victoria asegurada para ellos. Entonces ahí Roma se ve de alguna manera obligada y aprovecha la oportunidad para crear su primera armada, ¿sí?, romana. La primera armada empieza a crear toda su flota marítima. Recordemos, los cartagineses tenían un gran poderío naval, eran sumamente experimentados, entonces para poder ganarle a los cartagineses necesitaban armarse, necesitaban tener armamento, necesitaban tener un buen poderío naval, si no iban a tender todas a perder, ¿sí? Porque militarmente y en tierra probablemente eran mejores los romanos, pero navalmente no. Entonces sí o sí tenían que crear la primera armada. Aprovechando esa oportunidad, ¿qué es lo que hicieron? Había un barco que estaba encallado, ¿sí? Era uno de los mejores que tenía Cartago, se quedó encallado. Entonces ¿qué hicieron? Tomaron ese buque como modelo e hicieron, y mandó el Senado, recuerden que era la máxima autoridad, mandó a construir 100 réplicas y las hicieron en solo 2 meses. O sea, hagan la cuenta, en 2 meses hicieron 100 réplicas de ese barco, que era un barco muy grande, con mucha capacidad, pero lógicamente esto no era suficiente, porque con el barco solito no hacemos nada, sino que había también que tener remeros. Entonces incorporan a remeros muy habilidosos, entrenaron a todo su equipo y a todos los hombres en un tiempo récord, ¿sí? Piensen, a más de 30.000 hombres en tierra y en mar los capacitaron y los entrenaron. Y diseñaron un dispositivo muy interesante. Yo después les voy a mostrar algunas fotitos de cómo era, pero ustedes se deben imaginar, si lo vieron en alguna película, que se llamaba el Cuervo, ¿sí? Era una especie de plataforma que tenía un pico metálico muy puntiagudo en uno de los extremos, y lo usaban como si fuese un puente. Era como un puente levadizo, ¿sí? Salía de una embarcación y se anclaba en el barco enemigo con ese pico que tenía de metálico. Entonces se anclaba de tal manera, perforaba de tal manera que ellos podían descender y sobre el barco enemigo de una manera muy rápida y muy eficaz y sin ningún tipo de interrupción. Entonces eso fue algo que les permitió ganar muchas batallas a los romanos, ¿sí? Como les decía, los romanos finalmente, ganan varias batallas, le dan mucha confianza en el mar y mandan construir más navíos todavía, ¿sí? Derrotaron a otra flota de Cartago, pero en el 255 a.C. pierden frente a los elefantes de Cartago y su caballería, ¿sí? Ellos se manejaban con elefantes, ¿sí?, en Cartago, y pocos romanos lamentablemente pudieron escapar.
Y cuando regresan, bueno, los romanos envían 350 naves más, o sea, las tierras enemigas, ganaron la batalla naval, pero claro, ¿qué les pasó? Cuando volvían, se estrellaron por un vendaval, por una gran tormenta, y se estrellaron contra unas rocas que estaban al sur de Sicilia, y solo regresaron 80, ¿sí?, naves, ¿sí?, de las 350, así que impresionante, y regresaron en muy malas condiciones. Bien, y acá, esta es la batalla de Mila, bueno, también muy importante, ¿sí?, porque permitió utilizar este dispositivo que les mencionaba. Bueno, y el fin de la guerra púnica, de la primera guerra púnica, se da porque los romanos, y esto lo hicieron no solamente en esta oportunidad, sino que también lo hicieron en otras oportunidades, los romanos, algo tan tonto como cortarles las rutas de suministros, ¿sí?, o sea, que no les permitan llegar suministros, hacía que sea como una guerra de desgaste, o sea, no se enfrentaban cara a cara, sino que les iban cortando las rutas de acceso, les iban dificultando el camino, y de esa manera los desgastaban, y para cuando llegaban a alguna batalla ya estaban desgastados, con hambre, sin fuerzas. Entonces, bueno, terminan ganando la batalla de Égadas, ahí se los marco, ahí se los titilo, por decirlo de alguna manera, ahí en el mapa. La terminan, esto es lo que les da la victoria final a los romanos por sobre los cartagineses. ¿Quiénes fueron los personajes, así como cuando vimos en Grecia las guerras médicas y yo le decía los personajes importantes? Bueno, acá también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Los personajes más importantes, si tuviéramos que reducirlos de alguna manera, serían Amílcar Barca del lado cartaginés y Cayo Lutacio Cátulo en el caso de los romanos, ¿sí? Ellos eran los que se han enfrentado y finalmente terminan acordando, ¿sí? Termina habiendo un acuerdo de paz, porque claramente tenía todas las de perder Cartago, pero había que cerrarlo de alguna manera. Esto siempre se hizo así, o sea, había que cerrar de alguna manera la guerra, y lo que hacen es entrar en un acuerdo de paz en donde Cartago, para poder estar en paz con Roma, debió indemnizar, ¿sí?, es decir, pagarle una suma de dinero muy grande. Vieron como cuando te despiden en un trabajo que te pagan una indemnización, ¿sí?, se te paga una determinada cantidad de meses por haberte despedido, ¿sí?, tu empleador. Bueno, lo mismo hizo Cartago, indemnizó a Roma, ¿sí?, o sea, le pagó una suma de dinero, cedió, es decir, le otorgó los territorios que tenía en Sicilia, esos que habíamos visto que estaban pintaditos, Cerdeña y Córcega, o sea, esas dos grandes islas que ahí están marcadas en el mapa, se las cedió a Roma. Y por otra parte hubo un acuerdo, obviamente, de no ingresar a aguas itálicas, o sea, Cartago no podía entrar a ninguna agua itálica. Bien, terminó entonces Cartago muy mal después de esa primera guerra púnica, devastado. Entonces, ¿qué hizo? Compensó esas pérdidas que había tenido en esa primera guerra púnica, y lo compensó apuntando sus intereses hacia la península ibérica, que ya eso lo habíamos visto. La ubicación de la península ibérica es donde hoy en día está Portugal, donde está España, ¿sí? Entonces apuntó todos sus intereses hacia allí. Y tanto es así que fundó la ciudad de Cartagena, que existe hasta el día de hoy. En ese momento se llamaba Nova Cartago o Nueva Cartago, ¿sí? Que tenía, claro, una ubicación sumamente estratégica. Ahora se los voy a mostrar en el mapa. Recordarán, esto es Europa, ¿sí?, con el mar Mediterráneo, y ahí esta es la península ibérica, ¿sí? Recordarán. Ven que es como una porción de tierra que sobresale y se adentra en el mar. Bien, como si fuese un brazo. Ven que esta parte está bien clarita. Y ahí les voy a marcar Cartago Nova, o bueno, Nueva Cartago. Que hoy en día, repito, es Cartagena.
¿Mm? Bien, fíjense la ubicación sumamente estratégica. Ven que está más al oeste, entonces, digamos, sigue dominando el oeste del Mediterráneo, sigue sin meterse dentro de las aguas itálicas, o sea, estaba cumpliendo. ¿Mm? Pero claro, cada vez tenían más intenciones de extenderse más hacia el norte de España. Y más puntualmente, hay un río al día de hoy, que se llama el río Ebro, en donde, claro, al Roma impedirle el ingreso a tierras itálicas, establecieron un acuerdo en donde ninguno de los dos podían sobrepasar el límite del río Ebro, ¿sí? Yo ahora se los marco en el mapa, ahí está, fíjense el río Ebro. Este río Ebro no se podía, no debería haberlo cruzado en ninguno de los dos casos, ¿no? En un límite entre ambas partes, ¿sí? Desde el río Ebro hacia el sur, todo cartaginés. Desde el río Ebro hacia el norte, ¿sí? Era territorio en donde podía circular Roma. Bien, pero ¿qué pasó? Acá cabe destacar que hubieron cartagineses digamos, de hoy en día una historia impresionante, ¿sí? Con hazañas increíbles. Y cabe destacar que esto que hicieron los cartagineses y que vamos a mencionar ahora fue fruto de toda una familia de generales que eran muy talentosos, muy bien preparados, muy habilidosos, y yo se los menciono ahí como en color negrita, ¿sí? Uno es Amílcar Barca, que ya se los mencioné en la instancia anterior, en la Primera Guerra Púnica, en donde él fue el primero de estos generales tan talentosos de esta familia, y murió en batalla en el 228 a.C., ¿sí? O sea que si se ponen a hacer cuentas ahora, van a ver que es antes de la Segunda Guerra Púnica. Después está Asdrúbal, que era el yerno de Amílcar, ¿sí? Porque como sus hijos, los hijos de Amílcar, eran chiquitos, entre ellos Aníbal, que después se lo menciono, era chiquito, tenía, creo que si no me mal recuerdo, 18 o 19 años, no lo quería dejar a él a cargo, ¿sí? Sino que ante la muerte de Amílcar asumió el yerno, ¿sí? de Amílcar, y murió en batalla 7 años después, en el 221 a.C., ¿sí? Y después Aníbal Barca, ¿sí? Fue el tercero, le siguió después de Asdrúbal, a los 26 años, ¿sí? Por eso les digo, o sea, joven, pero fíjense, a los 26 años ya fue proclamado comandante en jefe del ejército cartaginés, o sea, el puesto mayor en todo lo que tiene que ver con la parte del ejército, y consolidó la presencia cartaginesa en España hasta el 218, que es cuando entramos ya en la Segunda Guerra Púnica. Y vamos a ver que ahora va a marchar en una cantidad de hazañas impresionantes, va a marchar hacia Roma, ¿sí? O sea, se animó a ir hacia tierras itálicas. Estos tres que yo les estoy mencionando, cada uno de ellos fue muy importante militarmente hablando, ¿sí? Y se desata la Segunda Guerra Púnica, concretamente entre el 218 a.C. hasta el 201 a.C., ¿sí? Se va a dar entre esas fechas. ¿Y qué es lo que pasa? Los romanos ocupan, ¿sí? Sagunto, que era tierra ya cartaginesa, ¿sí? Entonces sobrepasa el límite del río Ebro, ¿sí? Que no correspondía, entonces se desata una guerra. Bueno, ahí lo que hace Aníbal es salir desde Cartago Novo, ¿sí? Sale en esta, ven que no sé si llegan a percibir las flechas, en color verde está la flecha y el camino y esta ruta que hizo Aníbal, ¿sí? Fíjense, sale de Cartago Novo, recupera Sagunto, ¿sí? Cruza el río Ebro, atraviesa nada más nada menos que los Pirineos, ¿sí? Que es una cordillera, es un sistema cordillerano que hoy en día divide naturalmente a España con Francia, ¿sí? Es un sistema montañoso con montañas que rondan los 2000 metros, y después los Alpes, ¿sí? Nada más nada menos que los Alpes también, estamos hablando de 4000 metros, 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Cruza
todo esto claramente evitando el invierno, claramente, aprovechando la primavera y el verano, hace esta travesía, que igualmente, sea cual fuera la fecha, era una hazaña impresionante. Pero claro, hubo un pequeño detalle que él no percibió que le iba a pasar, que era que, o percibió, pero bueno, por ahí subestimó, es que los soldados, para el momento en que llegan a tierras itálicas, porque fíjense el camino, después cómo entran por la península itálica, fíjense cómo sigue hacia el centro de la bota, lo que no se dio cuenta que le iba a pasar era que iban a llegar. Muchos de ellos no llegaron porque murieron en el camino, pero muchos otros tantos tuvieron problemas porque fueron atacados por los pueblos que estaban en el camino, ¿sí? Que eran muy hostiles. No nos olvidemos que estaba en tierras itálicas, a pesar de no ser Italia, eran todos sectores aliados a Roma, ¿sí? Entonces le eran fieles a Roma, entonces le eran hostiles. Entonces claro, muchos de ellos no llegaron, muchos otros no sobrevivieron, y muchos otros también llegaron en muy malas condiciones después de haber atravesado nada más y nada menos que 2 sistemas montañosos, ¿sí? Entonces era lógico que para el momento que llegaron a la península itálica hubo que descansar, estuvieron un tiempo, ¿sí? Ahí en la zona de Bolonia, si no mal recuerdo, se quedaron allí. Y bueno, obviamente, y cruzaron estos Alpes previamente con los elefantes, sí, que era su medio de locomoción. Y como les dije, el enfrentamiento con estas tribus celtas que se van a encontrar en el camino, el cruce de estos sistemas montañosos, eso generó importantes bajas, ¿sí? Muy pocos sobrevivieron. ¿Y qué es lo que hizo Cartago? Reforzó uniendo fuerzas de algunos pueblos que hasta ese momento eran fieles a Roma, pero que lograron atraer, obviamente por este tipo de hazañas, ¿no? Lógicamente, cuanto uno mejor le va y uno más hazañas tiene y más alocada es la experiencia, lógicamente llama más la atención y logra conseguir algunos adeptos, ¿no? Bueno, y eso pasó. Muchos se terminaron aliando a Roma, ¿sí? Y acá llegan, después de haber descansado, como les dije, llegan, ¿sí?, a Trasimeno, al lago Trasimeno, que es este que yo les estoy mostrando acá en la imagen, ¿sí? Esto fue una batalla, fue una de las mayores victorias que tuvo Cartago. Los agarraron imprevisto, los tenían como desorientados, y se llenó de sangre. Dicen al día de hoy muchos historiadores que todo este lago estaba todo color rojo, ¿sí? Todo teñido de sangre, por la cantidad de muertos que hubieron en esta batalla, y fue una victoria cartaginesa por sobre los romanos. Y después, más adelante, hubo otra batalla, y esta sí fue la más importante de todas, que fue la batalla de Canas. De hecho, al día de hoy los historiadores se siguen asombrando de cómo tenían estas tácticas tan bien estudiadas los cartagineses. Los lograron hacer cerrar, ¿sí? Los agruparon, lograron agrupar a todos los romanos, lo agruparon en toda esta llanura de Canas, y los iban llevando de tal manera, mientras por el avance de una parte y el avance de otra y demás, los fueron circulando, los fueron haciendo encerrar, y les hicieron perder el sentido del espacio. Ya no sabían para dónde irse, y para cuando se dan cuenta ya estaban totalmente bordeados y cercados por los cartagineses, que se destacaban también por ser muchos. Entonces, fíjense cómo hacen como una especie de círculo, y quedaron en el centro y no podían evitar, y fue la mayor victoria, esta sí, de los cartagineses, y encima en tierras itálicas. Lógicamente esto fue haciendo generar mayor fervor, cada vez más adeptos, lógicamente. Pero no todo duró para siempre. Ahí hubo un personaje importante del lado romano, que fue Quinto Fabio Máximo,
que hizo o promovió, mejor dicho, una estrategia muy importante, muy aplastante, que era la manera más aplastante, pero al mismo tiempo la más lenta de todas, pero la más efectiva, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta todo el potencial que tenía Cartago, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las bondades que ellos tenían y todas las cuestiones a favor. Bueno, ellos vieron que esta era la única manera de poder hacer efectiva una victoria, no enfrentándose cara a cara, sino nuevamente cortándole los suministros. Le impidieron el tránsito fácil, le evitaban los enfrentamientos directos y masivos, o sea, le esquivaban a lo que ellos eran para lo que ellos eran buenos. Y a los 12 años de haber empezado a implementar esta táctica, la estrategia esta funcionó. O sea, estuvieron 12 años en tierras itálicas los cartagineses sin poder enfrentarse directamente de manera masiva. Entonces, finalmente los agarraron en un momento, en Zama, hubo una batalla y ahí terminaron perdiendo, porque lógicamente estaban cansados, estaban ya sin hombres, estaban con muy pocos, muchos estaban desganados, estaban en malas condiciones, entonces lógicamente terminan perdiendo y Aníbal termina perdiendo y era la única y prácticamente única y derrota fuerte que tuvo Aníbal ahí en Zama. Se los marco ahora ahí en el mapita, ven en tierras ahí cartaginesas, con lo cual doblemente satisfactorio para los romanos, ¿no? En tierras cartaginesas. Y acá, ¿cómo finaliza? Nuevamente el acuerdo de paz, pero este acuerdo de paz fue el doble de peor que el anterior. O sea, si el anterior fue malo, este fue terrible. No solamente debió pagar una indemnización, sino que la indemnización fue sumamente elevada y fue por 50 años. O sea, por 50 años le tenía que pagar una indemnización pero muy elevada. Al mismo tiempo le tuvo que dar todas sus posesiones en España y en el Mediterráneo, ¿sí? O sea que realmente fue mucho lo que tuvo que entregarle, ¿sí? Bien, y a pesar de haber terminado pésimamente mal Cartago después de la resolución de la Segunda Guerra Púnica, Cartago quedó lógicamente subordinada políticamente a Roma, pero no comercialmente, es decir, que seguía intercambiando productos con otras regiones, tenía una cierta independencia en ese sentido. Entonces todavía no estaba acabado, ¿sí? Entonces ahí había como una polémica en el mismo Senado. Habían algunos que sostenían que había que seguir manteniendo un acuerdo de paz con ellos y tenerlos con ellos, y otros que sostenían que no, que había que destruirla definitivamente porque seguía siendo una amenaza. Y ahí aquellos que decían eso decían la famosa frase de Lenda est Cartago, ¿sí? Que es terminemos definitivamente con Cartago, destruyamos a Cartago. Eso lo decía el orador Catón, ¿sí? Un orador del Senado de Roma, sostenía eso y muchos lo apoyaban. Entonces finalmente así fue. Fueron con todo contra los cartagineses para terminar derrotándolos. Algo que yo les quiero mencionar antes de seguir avanzando y haciendo como una especie de resumen, fíjense que yo les estoy marcando ahí una especie de algo muy sintético sobre la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Púnica, que me interesa que ustedes sepan y muy bien, porque una pregunta que yo suelo hacer es cuáles son los escenarios en donde ocurrieron la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Púnica. En el caso de la Primera Guerra Púnica, recordarán que fue el sur de Italia y la zona de Sicilia, ¿sí? Yo ahí se las detallo.
En el caso de la Segunda Guerra Púnica fue la península ibérica y las tierras itálicas, ¿sí? En cambio, la Tercera Guerra Púnica tiene la particularidad de ser en tierras cartaginesas mismas, ¿sí? Es decir, ya ahí es la derrota, significaría la derrota absoluta de Cartago, ¿sí? Entonces, finalmente optaron por esa decisión, por ir con todo, y en el 151 a.C., es decir, 50 años después de la finalización y de ese acuerdo donde tenía que pagar una indemnización por 50 años, recuerdan que Cartago tenía que pagar por 50 años una deuda, bueno, ya estaba saldada, ya habían pagado todo, entonces, pero claro, habían problemas territoriales con un aliado que era de Roma, que se llamaba, que era la localidad de Numidia, ¿sí? Entonces, había ahí una disputa, entonces habían ocupado un pueblo, los de Numidia, que era de Cartago, que era Oroscopa, yo ahí se los pongo el nombre. Cartago le respondió, ¿sí?, enviando una expedición militar, ¿sí? Es decir, Cartago no es que lo buscó, sino que Numidia, digamos, lo buscaron a ellos, ¿no? Y Numidia era un aliado romano. Entonces ya eso significaba automáticamente vuelta a haber un conflicto con Roma. Roma desaprobó la decisión de Cartago de ir con todo y de responderle de manera militar, y se desata la Tercera Guerra Púnica. Pero se darán cuenta que es una especie de buscarlos, ¿no? Es como que los buscaron para que le respondieran de la manera más obvia que le iban a responder, para tener una excusa para atentar y definitivamente destruirlos, ¿no? Y ahí va. Se desata, bueno, Cartago iba a negociar en algún momento para evitar ir a la guerra, pero claro, las intenciones de Roma claramente eran de avanzar y de incendiar todas las ciudades cartaginesas. Se dieron cuenta de eso los cartagineses, entonces se prepararon, y los romanos sufrieron muchos ataques cartagineses, o sea, ellos se acercaban y los derrotaban, y una y otra vez y otra vez. Perdieron a muchos hombres los romanos, porque eran sorprendidos mientras, por ejemplo, recolectaban maderas en un bosque, o cuando, por ejemplo, estaban acercándose, habían barcos cartagineses que le lanzaban bolas de fuego a toda la flota romana. Entonces, bueno, fueron perdiendo muchos hombres. Y los cónsules, recuerda, los cónsules eran parte del magistrado, ¿sí? del magistrado romano. Los cónsules romanos fueron reemplazados porque uno y otro no lograba tener una victoria clara. ¿Sí? Por el contrario, eran todo el tiempo derrotados. Entonces, una y otra vez no avanzaban, ¿sí? Y no lograban derrotar a los cartagineses. Entonces, los cartagineses resistieron mucho de los ataques que después recibieron de los romanos hasta la primavera del 146 a.C., que es cuando está por finalizar. Y ahí viene un personaje clave dentro de esta Tercera Guerra Púnica, que fue el cónsul Escipión el Africano, que logró invadirlos con mucho éxito, y los cartagineses pelearon hasta el último momento de manera muy valiente, pero finalmente fueron derrotados y muchísimos murieron, o por hambre o en combate, ¿sí? Y principalmente durante los últimos 6 días de la guerra, que ya fueron terribles. Cartago y los territorios de ellos, ¿sí?, fueron incendiados, ¿sí? Para que se den una idea, sobrevivieron unos 50.000 personas de Cartago, hijos de Cartago, ¿sí?, que sobrevivieron y fueron tomados como esclavos, ¿sí? Como esclavos de los romanos. Cartago estuvo bajo llamas durante 17 días, ¿sí? Y muchas de estas ciudades, al igual que Cartago, después fueron reconstruidas por Julio César unos 100 años después. Lo vamos a ver después, cuando ya finaliza la época de la República, porque claro, no dejó de ser un lugar de enclave estratégico muy importante. Entonces les servía tener Cartago y les servía tener ese enclave. De hecho, durante la época del Imperio, Cartago, ¿sí?, ya como parte del Imperio Romano, era una provincia y una ciudad muy, pero muy importante del Imperio, ¿sí? Esta es una imagen que se suele representar al incendio de Cartago, y esta es hoy en día alguna de las ruinas
de Cartago, ¿sí? De la Cartago romana. Entonces, resumidamente, esta expansión por el mar Mediterráneo lo pudieron lograr los romanos a través de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Púnica, ¿sí? En donde Roma se enfrentó al principal enemigo en ese momento, que fue Cartago, y cabe también señalar que, lógicamente, durante esta época de expansión, tanto el Senado como las magistraturas, si bien fueron las principales entidades de gobierno, le delegaron mucho poder a los jefes militares, porque lógicamente eran quienes estaban expandiendo y permitían la expansión y la conquista de nuevos territorios. Entonces estos jefes militares cada vez tenían más y más poder y actuaban ya como dictadores, ¿sí? Si bien recuerden, las principales entidades e instituciones eran el Senado y las magistraturas, pero ellos finalmente terminaban dictaminando cuestiones puntuales de ese momento y tomaban decisiones por motu propio, ¿sí? Entonces, el principal y el más conocido de estos jefes militares fue Julio César, ¿sí? Que se destacó durante esta época de la República, ya hacia el final de la época de la República. Era un militar, un político, y se le dice dictador perpetuo, porque a partir de este entonces empieza una dinastía. Él fue el que le da como el primer puntapié a la época del imperio, a través del poder de sus herederos, y se sospechaba, en el momento en el que él estaba en pleno poder, con digamos, muchas conquistas que había logrado, corría riesgo, y se rumoreaba que él quería volver a instalar la monarquía, con lo cual imagínense el Senado, las magistraturas, todas estas entidades lógicamente iban a estar en contra de esto, ¿sí? Porque atentaba contra la República, algo que había costado mucho lograr alcanzar. Entonces, por esa razón es que se arma un complot en el 44 a.C., o sea, fíjense que cuando ya estaba casi terminando la época de la República, se arma un complot, ¿sí? Con la gente del Senado, y lo asesinan en las puertas del Senado a Julio César, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Durante este tiempo, desde que él muere en el 44 a.C. hasta el 31 a.C. aproximadamente, hay una época de sucesión en donde hay lucha de poder digamos, hay una lucha por quién tiene más poder. Entonces, lógicamente, quienes le seguían hereditariamente podría haber sido Marco Antonio. Pero la realidad es que también, y principalmente Julio César, quería que sea Octavio en ese entonces. Siempre le dio mucha pasta, como se dice, para poder gobernar. Octavio era muy inteligente, muy astuto, y a Lépido. Entonces, finalmente el poder, por eso se arma un triunvirato. Fue un segundo triunvirato porque hubo un primero que no les mencioné, pero no importa. O sea, hay un segundo triunvirato donde se compartió el poder entre estos tres, pero había lucha entre ellos, cada uno con sus propios intereses, y finalmente Octavio es quien es finalmente elegido como sucesor y que reúne el poder, porque claro, cuando se enfrentó tanto a Marco Antonio y contra Lépido, los venció a los dos y logró el apoyo de la nobleza, del proletariado, o sea, de las altas esferas, y de las legiones. Las legiones eran todos los ejércitos que estaban justamente en las fronteras, custodiando y queriendo, digamos, expandirse, pero por sobre todo custodiar las fronteras, nada más ni nada menos que el imperio. Entonces eran importantísimas. Entonces él, que era tan inteligente, sabía muy bien cómo lograr el apoyo de todos los sectores, y así lo hizo. Y finalmente, gracias a que gana la batalla contra Marco Antonio, es que anexiona los territorios de Egipto. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado cuando vimos en Egipto, que hablábamos de la anexión de Egipto, y que finalmente termina como parte del Imperio Romano? ¿Sí? Y así, hasta ahí habíamos visto. Bueno, ese es el momento en donde estamos ahora parados, ¿sí?
Octavio finalmente entonces es proclamado emperador romano, con el título de Imperator César Augustus, que eso significa comandante de todos los ejércitos, o sea, tenía el poder absoluto de todo, pero por sobre todo comandante de todos los ejércitos de todo el imperio. Les digo y les aclaro, recuerden el tema del primer emperador que fue Octavio, porque muchos se confunden con Julio César, ¿sí? O algunos directamente ponen cualquier otra cosa, pero esto es otra pregunta que yo generalmente hago, ¿sí? ¿Quién fue el primer emperador? El primer emperador fue Octavio, ¿sí? Propiamente dicho, después de su lucha por el poder contra Marco Antonio y Lépido. Y ahí damos comienzo ya en el 27 a.C. formalmente, que es cuando se lo condecora a él como primer emperador, se hace todo un ritual y demás, y se da comienzo a un largo pero muy exitoso periodo de transición, o sea, entre el 31 hasta el 27. Al 27 formalmente lo condecoran. Y a partir de ahí, no es que de repente empezamos con la época del imperio y de la nada, no, sino que hay un proceso de transición de la república al imperio. Pero él, repito, era muy astuto, muy inteligente y sabía cómo hacer, porque de quienes había logrado el apoyo, no podía de la noche a mañana despertarse y decir, bueno, ya está, quito todas las instituciones como el Senado y todo, pues se le iban a venir todos en contra. Entonces él fue muy inteligente de a poquito ir haciendo reformas. Entonces, ahora lo vamos a ampliar. Este lento pero magnífico periodo de transición consistió durante el 27 a.C. y continuó por unos años más, haciendo una sucesión de reformas, ¿sí? Algunas de ellas fue, por ejemplo, mantuvo las instituciones de gobierno que estaban en la República, o sea, mantuvo el Senado, mantuvo el Magisterio, mantuvo todas las que habíamos hablado, pero claro, las manejó a su antojo. Entonces, en los papeles, él los dejaba y demás, los dejaba y les daba cosas para hacer y demás, o sea, no es que no hacían nada, pero finalmente él tomaba las decisiones y se hacía lo que él decidía. Entonces, en definitiva, él hacía lo que quería. Pero claro, por lo menos estaban estas instituciones, entonces no quedó tan mal en un inicio, ¿sí? Todo esto. Después, bueno, hubieron reformas administrativas que él hizo para que el control de las provincias fuera mucho más eficiente, para poder controlar todas las esferas del imperio, ¿sí? Entonces trató de administrarlas mejor. Anexionó nuevos territorios y tomó algunos de los aportes de Grecia que ya habíamos visto, de la arquitectura, la escultura, o sea, todas esas obras tan lindas, tan hermosas que vimos, para ellos también lo fueron, y bueno, y las han incorporado y les han dado sus propios toques romanos, sobre la base de la arquitectura y la escultura griega, perdón. Entonces es muy normal por eso encontrar en Roma un montón de esculturas muy parecidas a las que están en Atenas y un montón de edificios muy parecidos, porque replicaron todo eso. Y no nos olvidemos de la filosofía, ¿sí? Parte de la filosofía también es adquirida, ¿sí? Y la adoración en un principio a los dioses, después con la llegada del cristianismo, todo eso fue erradicándose, ¿sí? Pero en un principio también los dioses, que les cambiaron el nombre, ¿sí? Los romanos, por eso a veces vemos nombres romanos de un mismo dios que en realidad era griego, ¿sí? Le cambian los nombres, pero era el mismo dios, básicamente. Bien, él gobernó durante más de 40 años, ¿sí? Y fue la llamada Edad Dorada, ¿sí? Y se logró la famosa Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Es un periodo de relativa estabilidad, ¿sí? En donde todos estaban de acuerdo, todos estaban yendo en una misma dirección, lógicamente había discrepancias, pero no eran tan graves. Entonces era un periodo de relativa estabilidad, con lo cual fue algo muy agradable para después de tanto tiempo de lucha y de conflictos. Y acá vale hacer una aclaración importantísima. La época del imperio se va a subdividir en 2/3 etapas. En realidad yo les diría que son 2 grandes etapas y que en el medio hay un periodo de transición en donde no lo ubicamos ni en el alto ni en el bajo imperio. Esos
esas etapas, subetapas dentro del imperio, dentro de la gran etapa del imperio, van a llamarse Alto Imperio, que va desde el 27 a.C. hasta el 235 después de Cristo, con lo cual ahí estamos hablando que nació Cristo, ¿sí? Del 27 a.C. ahí nació Cristo, y después todo ven que DC después de Cristo, ¿sí? Bien, y después tenemos un periodo ahí en el medio que lo ven en blanco, que se va a llamar crisis del siglo III, ¿sí? Y después está la etapa llamada Bajo Imperio. Por eso, entonces, repito, la gran época del imperio se va a dividir en dos subetapas: el Alto Imperio, por un lado, y por el otro el Bajo Imperio, ¿sí? El Bajo Imperio va desde el 285 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo, ¿sí? Y en el medio la crisis del siglo III, que yo también después voy a ampliar, que va desde el 235 después de Cristo hasta el 285 después de Cristo. Bien, ahora el Alto Imperio, ¿sí? Por eso son como subetapas, pero no importa. Dentro del Alto Imperio me interesa y mucho que sepan cuáles fueron las grandes dinastías, así como en algún momento vimos las dinastías egipcias, y hablamos de la primera dinastía, segunda dinastía, yo en ese momento no les pedía los números de la dinastía porque eran un montonazo, pero sí, en el caso del Imperio Romano, sí, porque son muy sencillas, tienen que ver con el nombre de la familia, o sea que es bastante sencillo de poder acordárselo, ¿sí? Desde el 27 a.C. hasta el 69 después de Cristo va a ser la dinastía llamada Julio-Claudia, y el Julio va a venir por Julio César, ¿sí? Y que después se casaron con otras concubina, con otra, y la dinastía Claudia, por eso dinastía Julio-Claudia, porque abarcó dos familias, ¿sí? Dos grupos de familias. Después tenemos desde el 69 hasta el 96 después de Cristo, fácil que se lo acuerden porque es a la inversa, ¿sí? Es 69 al revés, ¿sí? 96 es la dinastía Flavia, ¿sí? No es porque se llamaba la mujer Flavia, sino que es como el apellido, por decirlo de alguna manera, Flavia. Y después desde el 96 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo está la dinastía Antonina. Y por último, la dinastía Severa, que era la última de las dinastías del Alto Imperio, ¿sí? Desde los 180 después de Cristo hasta el 235 después de Cristo, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? A modo general, tampoco, pero sí me interesa que sepan cuáles fueron principalmente los emperadores más destacados, ya sea positivo o negativamente, porque hubieron muchos emperadores que dejaron mucho que desear. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Bien, acá esta imagen claramente de la condecoración como emperador. Fíjense las columnas, cómo respetan los órdenes de los griegos. ¿Se acuerdan que hablábamos del dórico, del jónico, del corinto, que eran órdenes de la arquitectura griega? Fíjense los templos, que parecidos al Partenón, ¿sí? Bueno, porque replicaron justamente la arquitectura griega. Y ahí vamos a avanzar. Julio Claudia, desde el 27 a.C. hasta el 69 después de Cristo. Por eso la pongo bien amplia, porque esta abarca mucha información, ¿sí? Como habíamos dicho, habíamos llegado al periodo de estabilidad llamado Pax Romana. Miren y presten la atención a los límites, lo que está como en color anaranjadito, ¿sí? Es la máxima extensión a la que llegó el Imperio Romano. Fíjense, llegó inclusive hasta Inglaterra. Fíjense dónde está Galia, es donde está hoy en día Francia, Italia, España, todo el norte de África. Todo esto pasó en el 117 después de Cristo. Es decir, va a venir un poco más adelante esto que yo les digo, pero sí
conformó todo un periodo de estabilidad en todos estos espacios, ¿sí? Fíjense, yo ahí les encuadré donde dice Israel, más precisamente donde dice Jerusalén, ¿sí? O Judea, ¿sí? Acá en este momento que estamos justo de la historia, es donde nada más nada menos nace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces es importantísimo este dato, que fue durante esta dinastía, se dio el nacimiento ahí en Belén, pasó su vida, transcurrió su vida, su muerte y la resurrección de Cristo. Todo esto en este espacio, ¿sí? Donde ocurrieron los milagros, toda la vida que ya sabemos de Jesús transcurrió durante esta época. Era parte del Imperio Romano, ¿sí? Es decir, que lo que hoy en día es Israel, ¿sí? Y en ese momento era el reino de Judea, era parte del Imperio Romano. Tenían sus gobernadores, lógicamente, el emperador era la máxima autoridad, pero después tenía los gobernadores de cada una de estas regiones. Pasa entonces su vida, es enjuiciado por Poncio Pilato, ¿sí? Que lo sentencia a la muerte, y posteriormente, bueno, es ejecutado, torturado y ejecutado y crucificado. Y lo que ven ahí arriba en la imagen superior es la fortaleza Antonia, que es donde él es juzgado varias veces, y ahí había una escalera que hoy en día se mantiene, no está ahí, sino que fue trasladada por una persona muy importante que se llamó Santa Elena, que es era la madre de Constantino, que después lo vamos a ver, es un emperador romano que va a venir más adelante, pero se los dejo ya como dato. Estos son los restos arqueológicos que quedan de la fortaleza. Y una vez que muere Jesucristo, lógicamente los santos apóstoles son quienes hacen perdurar el cristianismo, y a través de los viajes que hicieron principalmente San Pedro y San Pablo, es que se pudo expandir el cristianismo. Primero lo lograron hacia el oriente, es decir, primero fueron en dirección hacia el oriente. No sé si en el primer viaje de San Pablo llegan a determinar la localización. Fíjense que es donde está Grecia y después donde está Turquía. Fíjense toda esa región. El segundo viaje también, nuevamente, más o menos por los mismos recorridos, sí, un poquitito más hacia el sur. Fíjense dónde está Creta, ven dónde está Atenas, o sea, hace todo ese recorrido en el segundo viaje, San Pablo. Hubo un tercer viaje que emprendió San Pablo, ya fíjense que llega mucho más hacia el sur y llega nuevamente a Jerusalén. Y después el último de los viajes, que es a Roma, concretamente, y ahí se encuentra San Pablo con San Pedro, y en todo momento ellos son perseguidos, ¿sí? O sea, quiero que quede bien en claro, todos los cristianos eran perseguidos, y especialmente ellos eran perseguidos, ¿sí? Finalmente, cuando se encuentran ahí en Roma, y después de un tiempo, él es condenado a la muerte, tanto San Pedro como San Pablo. San Pedro muere crucificado, pero a la inversa, ¿sí? Porque no es digno no quiere ser crucificado de la misma manera que Jesucristo, y es decapitado San Pablo, decapitado, que se dice que cuando la cabeza cae se emerge una fuente de agua. Bien, todos los cristianos, como les decía, sufren persecuciones, martirios, los mataban a todos, ¿sí? Los que profesaban la fe cristiana, y ellos, para esconderse, se escondían en unas catacumbas, que eran una especie de cavernas subterráneas, ¿sí? En donde tenían espacios donde se podían esconder, donde podían rezar, ¿sí? Ahí les muestro las imágenes. Estas catacumbas siguen estando al día de hoy y se pueden visitar y se pueden ver, ¿sí? Y durante esta dinastía, además de Octavio, le siguieron otros, o sea, el primero fue Octavio, después le siguieron otros emperadores que fueron destacados, pero fueron muy caracterizados por ser un gobierno, por llevar a cabo un gobierno muy despótico, o sea, eran déspotas, no les importaba nada, hacían lo que querían y resolvían como querían, y no tenían ningún tipo de temblor en tomar decisiones sumamente graves, ¿sí? Y de asesinar a quien fuera, ¿sí?
una fuerte persecución acá a los cristianos. En el caso de Tiberio, bueno, Tiberio fue el emperador que estuvo vigente en el momento en el que Jesús es crucificado. O sea, bajo él como emperador es que lo mandan a crucificar a Jesucristo a través de el gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, ¿sí? Y después está Calígula, que se caracterizó por ser muy cruel, por ser muy perverso. Ningún historiador habla bien de él. Y después está Nerón, un gran perseguidor de cristianos, muy tirano. En el 64 de hecho incendia Roma y los culpa a los cristianos de eso. Mandó a ejecutar, él fue el que mandó a ejecutar a San Pedro y San Pablo, ¿sí? Así que miren qué joyitas de emperadores tuvimos en esta época, ¿sí? Este es el famoso incendio de Roma. Y después ya tenemos en el 69 después de Cristo, se le dice que fue el año de los 4 emperadores. Y prosperó Vespasiano, de todos ellos, porque hubo una lucha de poder entre ellos, y el que prosperó de todos ellos fue Vespasiano. Después también estuvieron Tito, Domiciano, ¿sí? Estos eran los principales emperadores de esta época. Y fue una dinastía caracterizada por ser grandes administradores y grandes constructores. Por ejemplo, se construyó en esta época el famoso Coliseo Romano, ¿sí? Llamado en realidad Anfiteatro Flavio, ¿sí? Yo ahí les muestro algunas imágenes. Acá se hacían diferentes obras, se hacían batallas navales, era una especie de lugar de divertimento para las personas, y tenían como unos canales subterráneos en donde se los llenaba de agua o se los vaciaba. Y también había por encima muchas veces una plataforma de madera que se les colocaba, un tablón, en donde se le colocaba por encima la arena, y ahí es donde estaban las famosas batallas de los gladiadores, ¿sí? Esta es otra imagen del Coliseo desde otro ángulo, y también ahí está el arco de Tito, ¿sí? Del famoso emperador Tito de esta época. También otro hecho importante es que lograron mantener fronteras muy protegidas y mejoraron las condiciones de vida y los derechos de los habitantes de las provincias, ¿sí? El famoso derecho romano se aplica y se mejoran las condiciones de todos los habitantes, ¿sí? De cada provincia que iban conquistando. Y después también hay alguna serie de reformas financieras, porque habían habido durante la época anterior, durante la dinastía anterior, muchos derroches de dinero. Entonces se trata de reformar financieramente para que económicamente esté mejor el imperio. ¿Qué va a pasar en la época de la dinastía antonina? ¿Sí? Desde el 96 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Ahí está la famosa edad de oro del Imperio Romano, ¿sí? Es una de las más destacadas dinastías. Gobernaron 5 emperadores, que se les llamó los 5 buenos emperadores, que fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Se caracterizaron por consolidar y expandir al máximo los territorios romanos. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré recién un mapita de la famosa Pax Romana? Que les dije, bueno, esto es en el 100 y pico. Bueno, es en esta época, ¿sí? Llegó al máximo esplendor el imperio y a las máximas fronteras. Todo esto lo hicieron de la mano de las legiones, ¿sí? Y construyeron grandes monumentos y edificios en el centro de Roma que siguen al día de hoy y se pueden observar. Y ya la última dinastía del Alto Imperio Romano fue la Severa, ¿sí? Desde los 180 después de Cristo hasta los 235 después de Cristo. Esta dinastía fue de origen africano, ¿sí? Fue la única de origen africano, y hubo un periodo muy breve de transición entre la Antonina y la Severa, unos poquitos años, en donde hubo una puja de poder y bueno, finalmente quedó la dinastía Severa. Algunos de los emperadores más destacados fue Septimio Severo, Caracalla, Alejandro Severo, que él finalmente muere asesinado.
Ya entrando en la última parte de la historia de Roma y puntualmente del imperio, llegamos a la famosa etapa llamada la crisis del siglo III, ¿sí? Que ahora se darán cuenta que son unos años dentro de ese siglo III, ¿sí? Más específicamente entre el 235 después de Cristo hasta el 285, ¿sí? En donde fue un periodo de inestabilidad, en donde no hubo un claro emperador que dominara, sino que había lucha de poderes, no había formalidad, ¿sí? Y por sobre todo eran periodos de revuelta. Entonces, vale hacer la aclaración de todas maneras que dentro de esta crisis del siglo III hubo una subdivisión, ¿sí? Porque no fue todo igual, sino que hubo una primera etapa, ¿sí? Bueno, antes vale la aclaración. Cuando hablamos de crisis, no solamente estamos hablando de una crisis política, que recién les acabo de mencionar, sino también una crisis económica, ¿sí? No daban abasto con los gastos del imperio, que requerían muchos, había inflación en esos momentos y lógicamente había un descontento social por todas estas circunstancias, ¿sí? Sumado a que no faltaban accionares de corrupción, ¿sí? De perversidad. Entonces, bueno, en la medida en que que fue transcurriendo este siglo III, trató de volver un poco a la normalidad por un corto periodo, y ahora vamos a ver. Entonces, se subdivide esta crisis del siglo III por un lado la anarquía militar, ¿sí? Es decir, hubo una anarquía es que no hay gobierno, ¿sí? Entonces, desde el 235 hasta el 268 fue este periodo de anarquía, ¿sí? Y después sí hubo un periodo en donde hubieron algunos emperadores que se les llamaron emperadores ilirios, que pudieron reconstruir poco a poco para poder volver a ser el imperio que en algún momento fue, aunque no llegó a ser con el esplendor que habíamos visto previamente, pero sí tuvo durante el Bajo Imperio un gran avance, y lo vamos a ver, y muchas cuestiones interesantes y muy importantes hasta nuestros tiempos, así que también vale la pena. Es un periodo un poco más, digamos, no de tantas dinastías, pero sí se van a destacar muchísimo algunos emperadores. ¿Qué pasó en esta anarquía militar? Como les dije, los principales generales van a pugnar por el poder, ¿sí? Y por convertirse en emperadores. Entonces va a haber una lucha interna, no van a faltar los asesinatos, ¿sí? Los actos de corrupción, y el territorio romano, claro, se va a ver muy afectado porque era tan grande las dimensiones que ya era muy difícil de controlar, ¿sí? Entonces ese fue un conflicto que después va a perdurar y vamos a ver qué decisiones se tomaron sobre eso. Y ciertos sectores y regiones como los de Galia, que es más o menos donde actualmente está Francia, Hispania, que es donde está España, y Britania, que es también el sector de Gran Bretaña, donde actualmente está Gran Bretaña, se separan, ¿sí? Del imperio, ¿sí? Y los pueblos bárbaros que estaban en esas regiones tratan de atacar desde el norte, justamente desde esas direcciones, y van a desmembrar poco a poco el imperio, ¿sí? O sea que acá hubo un primer acercamiento de estos invasores bárbaros. Se le dice bárbaro a todo aquello que es ajeno y que no tiene civilización, que no tiene desarrollo, ¿sí? Todo lo que era ajeno le llamaban bárbaro. Por eso son invasiones bárbaras. Pero van a venir diferentes pueblos de diferentes regiones cercanas al imperio, pero que lo bordeaban. Entonces era la oportunidad para ir acercándose. Después vamos a ver que esto fue un primer intento, ¿sí? Después vuelven a reconstruir y vuelven digamos, restabilizar la situación, y después vamos a ver que finaliza. Después, cuando finalice la época del imperio, de todo este imperio romano, va a finalizar el imperio romano de Occidente justamente por esta cuestión, porque vuelven a invadir e invaden y ya ingresan permanentemente y lo desmembranan definitivamente. ¿Qué va a pasar en el 268? Y por eso vamos a marcar como el límite para una nueva etapa. Hay una invasión bárbara, puntualmente de los godos, que van a ser derrotados. Entonces ahí vuelve a restablecer un poco la situación antigua, porque lógicamente se mantuvo el interés por seguir siendo un imperio, por seguir siendo tener una cierta unidad.
Y ahí van a haber un periodo en donde los emperadores ilirios van a ser los que le van a permitir al imperio volver a restablecer su situación y reunificar, ¿sí? Y tratar de volver a ser un único poder, ¿sí? Que era el imperio. Hasta el 285, ¿sí? ¿Qué iba a pasar en el 285? Se va a nombrar a un emperador que se llamó Diocleciano, que va a dar por finalizada la crisis imperial, porque era una autoridad formal, en donde después vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a ver lo que hizo Diocleciano, que fue muy importante para poder controlar el imperio, porque era enorme, entonces lógicamente difícil de controlar y difícil de administrar. Tuvo políticas interesantes en ese sentido, y después, bueno, nos faltaron las persecuciones a los cristianos por parte de Diocleciano tampoco, ¿sí? O sea, esto seguía haciéndose así. Entonces, ya con el nombramiento de Diocleciano como nuevo emperador, se da finalizada esta crisis imperial en 285 después de Cristo, y ahí vamos a dar pie para empezar esta nueva etapa que se llamó Bajo Imperio, ¿sí? El Bajo Imperio fue la otra pata dentro del imperio en cuanto a etapas se habla, ¿sí? Y va a ser un periodo en donde va a haber un restablecimiento de todos los valores del imperio. Vamos a ver algunos emperadores que se hayan destacado. No vamos a ver dinastías acá, pero sí me interesa que sepan algunos nombres de algunos emperadores que hicieron cuestiones importantes. En este caso, Diocleciano fue el primero dentro de este Bajo Imperio. Fue muy importante porque al darse cuenta que el imperio era tan grande y tan extenso y tan difícil de controlar, decidió dividir al imperio en dos mitades, ¿sí? Prácticamente iguales. Por un lado, el imperio romano de Oriente, es decir, el que está al este, ¿sí? Y por otra parte, el imperio romano de Occidente, que estaba al oeste, ¿sí? Yo se los voy a mostrar ahora en un mapa y se van a dar cuenta. Ven que en color amarillito va a estar todo lo que correspondía. Ven que se trazó una línea vertical que divide en dos mitades. Todo lo que está en color amarillito es Occidente, el imperio romano de Occidente. Fíjense que abarca prácticamente todo lo que recién veníamos hablando, ¿no? Abarca Italia, abarca, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la República? Abarca Francia, el sur de Gran Bretaña, abarca, fíjense, España, Portugal, gran parte del norte de África. Pero fíjense que después, cuando ya entramos en la parte de Grecia, ustedes se acuerdan cuando vimos la civilización griega, fíjense que considerado dentro de Oriente, ¿sí? Y toda la parte de Turquía, ¿se acuerdan cuando hablábamos de el Helesponto, o hablábamos de el Mar Negro, hablábamos del Troya? ¿Se acuerdan de toda esa parte? Bueno, todo ese sector es parte del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Esto es importante porque hay que tener en cuenta que durante un tiempo hubo una tetrarquía, obviamente se dividieron en dos partes, entonces habían dos emperadores, habían también otras dos autoridades más que le secundaban, que eran muy importantes para poder controlar de la manera más efectiva al imperio, ¿sí? Oriente se administraba desde Constantinopla, ¿sí? Que en realidad en un principio se llamó Bizancio, ¿sí? Se llamó Bizancio, después fue llamado y renombrado Constantinopla con el emperador de Constantino que vino después, ¿sí? Y después, hoy en día Constantinopla, para que se den una idea, es Estambul, ¿sí? Y después Occidente se administra desde Roma, ¿sí? Se gobierna desde Roma. Bien. Ahí se los marco, bien clarito. Esto también pregunta de examen, ¿sí? Cómo se subdividió territorialmente el imperio durante el Bajo Imperio, y están las respuestas, ¿sí? ¿Qué pasó con Constantino? ¿Sí? Constantino fue un emperador muy importante porque decretó la libertad de cultos mediante un edicto que se llamó el Edicto de Milán, ¿sí? Ahí yo aprovecho para mostrarles algunas imágenes. El Edicto de Milán le permitió a los cristianos poder practicar su fe, poder, sin esconderse, ¿sí? Poder practicarla
sin esconderse, poder ir a misa, poder rezar y demás, y no ser ejecutados ni ser maltratados. Y lógicamente esto se debió en gran parte a que tuvo a su madre, que fue muy cristiana, que fue Santa Elena. Hoy en día se la considera Santa Elena. En ese momento era Elena de Constantinopla, ¿sí?, que tenía una fe muy importante y que también hizo muchas obras para poder redescubrir espacios arqueológicos en donde en algún momento estuvo Jesús. De hecho, durante sus últimos años de vida, Santa Elena peregrinó por todo este imperio buscando rastros de Cristo y lugares por donde estuvieron, y construir iglesias allí, y fue justamente quien mandó construir, en el caso de Constantino, ¿no?, mandó construir una iglesia que era para San Pedro, que era el lugar en donde había sido ejecutado, ¿se acuerdan?, San Pedro. Lo hizo así, en ese lugar. Hoy en día esta iglesia no está, pero sí se hizo sobre ella la famosa Basílica de San Pedro, que está actualmente, ¿sí?, que es la que famosa que ustedes ven, que es como que tiene dos brazos, que abraza así a la humanidad el Papa y que sale a hablar. Bueno, está ahí donde antiguamente estaba esta basílica, ¿sí? También Santa Elena, siempre van a ver imágenes de Santa Elena con una cruz, porque también fue quien encontró, dentro de estas peregrinaciones, encontró la famosa Veracruz, que es la cruz santa, la cruz donde fue crucificado Jesucristo. La encontró, hizo un hallazgo arqueológico, hay algunas imágenes que retratan ese momento, encontróla, y hoy en día la cruz tiene todas astillas, está toda astillada, por decirlo de alguna manera, está dispersa, cada una de estas astillitas, por diferentes partes del mundo, ¿sí? Y así como les digo esto, muchos otros hallazgos más arqueológicos, y fue la que trasladó desde Jerusalén, ¿se acuerdan la fortaleza Antonia, donde fue juzgado en varias oportunidades Jesús, y que subía las escaleras y bajaba y demás? Bueno, esa escalera fue trasladada por Santa Elena desde Jerusalén hasta Roma. Hoy en día esta escalera está en Roma, aunque no lo puedan creer, vieron las distancias. Si se acuerdan del mapita donde estaban los pueblos, ¿se acuerdan los pueblos? Donde estaba el pueblo de Israel, los reinos de Israel, o sea, el reino de Judea, ¿sí?, donde está Jerusalén, que yo les marqué en el mapa. Después ven en Roma la distancia, ¿no? Bueno, fue trasladada y hoy en día se presenta ahí, hay una basílica que se llama San Juan de Letrán, ahí en Roma, y se la puede ver, se puede subir, y uno puede tener un momento muy muy especial de encuentro con Jesús. Y después, desde el 379 después de Cristo hasta el 395, Teodosio va a gobernar como emperador, y modificó ese edicto de Milán, haciendo directamente un edicto que permitió que el cristianismo en realidad sea la religión oficial, ¿sí?, que por el contrario se perseguía a los paganos. O sea, ya no era libertad de culto, no era que solamente que los cristianos y cualquier otra religión pudiera profesar, sino que acá se castigaba el que realizaba otra religión, ¿sí? La religión oficial iba a ser el cristianismo, ¿sí? O sea, ven cómo vamos de un Diocleciano que perseguía cristianos, pasamos a un Constantino que directamente decretó la libertad de culto, o sea, que cada uno practicara el culto que quisiera, entre ellos los cristianos, y después Teodosio, que ya fue contra los paganos y estableció como religión oficial el cristianismo, ¿sí? Prohibió, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que se venían realizando, lógicamente porque eran de culto a los dioses, ¿sí? Entonces era una manera de manifestar su desagrado, ¿no? Y ya le vamos a dar fin al imperio, pero no es que se da de un día para otro, sino que de a poquito fue comenzando el fin del Imperio Romano, ¿sí? Se imaginarán que esto no se dio la noche a la mañana tampoco. Hubo una resistencia muy fuerte contra Teodosio porque promovía el cristianismo y detenía los cultos paganos, con todo lo que ello implicaba. Había corrupción de las clases dominantes, mucha perversidad, mucha promiscuidad, hacían actos sumamente impúdicos, que no vale la pena detallar, pero se imaginarán, un desastre total, descontrolados totalmente todas las altas esferas, y por ende obviamente el pueblo
sometido a todas esas arbitrariedades y circunstancias horribles. Entonces se empieza a corromper todo, ¿sí? Todo el imperio. Había también una ampliación de los límites, cada vez se ampliaba más o tenían nuevos sectores y lógicamente los recursos del imperio eran difíciles de controlar. Veníamos viendo cómo se iban ampliando y cada vez les iba costando más. Sumado a eso, hubieron algunas batallas, guerras, ¿sí? En el medio que debilitaron. La más conocida es la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo, que se dice que esa batalla fue casi que el final directo del imperio, pero fíjense que pasaron unos años, pasaron unos 100 años más hasta que decayó formalmente, porque se le dice que el fin definitivo fue con la deposición del último emperador romano, que fue Rómulo Augusto. Es fácil que se acuerden también ese nombre, ¿no? Rómulo, pensamos en el inicio de la historia de Roma, ¿sí? Y Augusto como el primer emperador, ¿no? Octavio Augustus, ¿se acuerdan? Entonces es fácil que se acuerden el nombre. Sumado a esto, hubieron desastres naturales como terremotos, pestes, hambruna, ¿sí? Entonces también había una enorme cantidad de esclavos. Entonces las clases trabajadoras no podían competir contra los esclavos, que eran mano de obra barata directamente, no les pagaban nada a los esclavos. Entonces, ¿cómo podían competir esa clase trabajadora con esos esclavos? Entonces se quedaban desempleados, vivían del Estado, había una alta inflación. O sea, hay muchas razones y muchas de ellas están enumeradas en el manual, en las últimas páginas, así que yo les diría que hagan una revisadita ahí como para poder comprender cada uno de estos aspectos de una manera un poco más completa, pero sí quiero que sepan que es un cúmulo de muchas causas, ¿sí? Son varias. Entonces una pregunta de examen es cuáles fueron las principales causas por las cuales el Imperio Romano de Occidente cayó. El Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Por eso aclaramos siempre que es de Occidente el que cayó en el 476. El Imperio Romano de Oriente va a caer recién 1000 años después, 1000, chicas, ¿sí? En el 1453, ¿sí? Que eso lo van a ver, o sea que cuando el año que viene estén en segundo, van a ver toda la Edad Media, porque acá ya se dice que terminó la época antigua, ¿sí? Formalmente la época antigua, recuerdan cuando lo vimos a principio de año, finaliza en el 476 después de Cristo, ¿sí? Y empieza una etapa llamada Edad Media. Todo el año que viene van a ver toda la Edad Media, ¿sí? Que es justamente hasta el 1453, que es cuando cae Constantinopla, ¿sí? Cuando se hace la toma de Constantinopla. Entonces, yo ya les estoy adelantando un poco lo que van a ver el año que viene. El año que viene van a ver la famosa cristiandad, ¿sí? Van a ver cómo el cristianismo se expandió por toda Europa, ¿sí? Y las bases del imperio le permitieron poder tener una cierta unidad, un marco a todo el cristianismo que se desarrolló, ¿sí? Así que va a ser muy interesante lo que van a ver el año que viene. Van a ver personajes importantísimos para nuestra cultura y para nuestra, digamos, nuestra fe, ¿sí? Y bueno, va a ser muy interesante, así que esto es todo lo que vamos a ver de Roma, y hasta acá es lo que yo les voy a tomar, ¿sí? Ahí les aclaré, me olvidé decirles los años, ¿no? El edicto de Milán fue en el 313, ¿sí? Después de Cristo. Eso para que tengan en cuenta la fecha, ¿sí? Del famoso edicto de Milán, que el día de hoy es sumamente reconocido. Bueno, chicas, y esto es todo por hoy y por este año. Ya estará la última civilización, así que bueno, cualquier duda que tengan vamos a abrir nuevamente a clases como para que me consulten y para poder desarrollar todo lo que necesiten, ¿sí? Les mando un cariño muy grande a ustedes, sus familias, cuídense mucho, y para aquellas que ya estén terminando, felices vacaciones.